Imagínate a un rey tan rico que convertía la plata en algo tan común como las piedras en la calle. Un hombre cuya sabiduría atraía a líderes de todo el mundo para escucharlo. Un monarca que construyó el templo más espléndido de la antigüedad, pero que también sucumbió a las tentaciones del poder y la carne. Salomón, tercer rey de Israel, vivió una vida de extremos impresionantes, desde la más profunda sabiduría hasta la más trágica insensatez. ¿Cómo podría el hombre que escribió los sabios proverbios terminar sus días adorando ídolos? ¿Cómo el arquitecto del glorioso templo de Jerusalén acabaría dividiendo su propio reino? ¿Y qué podemos aprender del hombre que lo tuvo absolutamente todo? Riqueza, poder, conocimiento, mujeres, y aún así concluyó que todo es vanidad. Descubre en este increíble viaje por la vida del rey que comenzó pidiendo a Dios solamente un corazón sabio, pero terminó demostrando que hasta el más brillante de los hombres puede perderse cuando se aleja del camino de la verdad. Salomón nació en circunstancias complicadas, como hijo del rey David y Betsabé. Todo comenzó cuando David, durante una primavera, permaneció en Jerusalén mientras sus ejércitos estaban en batalla. Desde la terraza de su palacio vio a Betsabé bañándose. Atraído por su belleza, la mandó traer y durmió con ella, a pesar de saber que estaba casada con Urías elitita, uno de sus valientes guerreros. Cuando Betsabé le informó que estaba embarazada, David intentó encubrir su pecado haciendo regresar a Urías del campo de batalla, esperando que durmiera con su esposa. Sin embargo, por lealtad a sus compañeros de armas, Urías se negó a entrar en su casa. Desesperado, David envió a Urías de regreso a la batalla con órdenes selladas para Joab, comandante del ejército, instruyéndole colocar a Urías en la línea más peligrosa y luego retirarse, garantizando su muerte. Este grave pecado desagradó profundamente a Dios. El profeta Natán confrontó a David usando la parábola de un hombre rico que robó la única oveja de un hombre pobre. Ante esta historia, David se indignó, sin darse cuenta que él mismo era el hombre de la parábola. Cuando Natán le dijo, «Tú eres ese hombre», David reconoció, «He pecado contra el Señor». Aunque Dios perdonó a David, le anunció que el hijo nacido de esa unión moriría. Efectivamente, el bebé enfermó, y a pesar del ayuno y súplicas de David, falleció a los 7 días. Tiempo después, David consoló a Betsabé y tuvieron otro hijo, Salomón, cuyo nombre deriva de Shalom, paz. Por indicación divina, el profeta Natán también le dio el nombre Jedidías, que significa amado por el Señor, señalando que, a pesar de las circunstancias de su concepción, Dios había elegido a este hijo para propósitos especiales. Crecer como príncipe en Jerusalén proporcionó a Salomón una educación privilegiada. Como hijo del monarca más poderoso de la región y de Betsabé, quien demostraba gran influencia en la corte, recibió la mejor formación disponible. Su educación incluía el conocimiento de las tradiciones israelitas y el contacto con culturas vecinas. Estudió historia, poesía, música, administración, estrategia militar y diplomacia, conocimientos esenciales para un futuro gobernante. El profeta Natán desempeñó un papel fundamental como mentor espiritual de Salomón. Bajo su guía, el joven príncipe profundizó en las escrituras y tradiciones espirituales de Israel, aprendiendo sobre la importancia de la justicia, la misericordia y el temor a Dios. Aunque la Biblia no detalla mucho su juventud, podemos deducir, por sus primeros años de reinado, que Salomón mostró sabiduría desde temprana edad. Su discernimiento y capacidad para resolver problemas complejos probablemente ya llamaban la atención de su padre y consejeros reales. David vio en este hijo a un gobernante potencial, alguien que continuaría su legado y construiría el templo para el Señor. En sus últimos años, David invirtió tiempo preparando a Salomón para la sucesión,
compartiendo su experiencia y visión para Israel. Con el avance de la edad, el rey David se volvió frágil y debilitado. En este contexto de vulnerabilidad física, la cuestión sucesoria ganó urgencia, precipitando una crisis política en Jerusalén. Aunque David había prometido a Betsabé que Salomón sería su sucesor, esta decisión no era ampliamente conocida. Aprovechando esta situación, Adonías, el cuarto hijo de David, se autoproclamó rey. La Biblia lo describe como muy hermoso y menciona que su padre nunca lo había contrariado, lo que explicaría su ambición y comportamiento. Adonías preparó carrozas, jinetes y 50 hombres que corrían delante de él, símbolos tradicionales de la realeza. Organizó un gran sacrificio y banquete cerca de la fuente de Rogel, invitando a todos sus hermanos, excepto Salomón, y a los hombres de Judá que servían al rey. Para fortalecer su posición, consiguió el apoyo de figuras importantes: Joab, el poderoso comandante del ejército, y Abiatar, uno de los sumos sacerdotes. Significativamente, algunos personajes clave no fueron invitados: el profeta Natán, el sacerdote Sadoc, Benaía, comandante de la guardia personal de David, y Salomón. Esta exclusión evidenciaba el carácter conspiratorio del evento. Natán, percibiendo la gravedad de la situación, actuó rápidamente. Fue hasta Betsabé y la instruyó para que recordara a David su juramento, prometiendo que Salomón sería el próximo rey. Mientras ella hablara con el rey, Natán entraría para confirmar la noticia sobre las acciones de Adonías. Betsabé entró en la cámara real, se postró ante David y le recordó su juramento. «Mi señor, tú juraste a tu sierva por el Señor tu Dios, diciendo: ciertamente tu hijo Salomón reinará después de mí y se sentará en mi trono». Luego informó sobre las acciones de Adonías y expresó su temor. «Si esto no se impide, yo y mi hijo Salomón seremos tratados como criminales». Mientras Betsabé aún hablaba, Natán llegó al palacio, confirmando todo lo que ella había dicho. El profeta cuestionó si el rey había autorizado la coronación de Adonías, ya que figuras cercanas a David no habían sido informadas de tal decisión. Recordando su juramento, David actuó decisivamente. Llamó nuevamente a Betsabé y reafirmó: «Así como juré por el Señor, el Dios de Israel, diciendo que Salomón, tu hijo, reinará después de mí y se sentará en mi trono en mi lugar, así lo haré hoy mismo». Sin perder tiempo, el rey convocó al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, comandante de la guardia real. David dio instrucciones precisas para la coronación inmediata de Salomón, combinando autoridad religiosa, legitimidad profética y poder militar. «Tomad con vosotros a los siervos de vuestro Señor, haced montar a mi hijo Salomón en mi propia mula y llevadlo a Gijón», ordenó David. El uso de la mula real simbolizaba públicamente la aprobación del rey. Gihón, una fuente al este de Jerusalén, fue elegida estratégicamente, cercana a la ciudad, para permitir una ceremonia pública, pero distante de donde Adonías celebraba su banquete. La ceremonia transcurrió según lo planeado. Sadoc tomó el cuerno de aceite del tabernáculo y ungió a Salomón. Las trompetas sonaron y todo el pueblo aclamó: «¡Viva el rey Salomón!». Una gran multitud siguió al nuevo rey, tocando flautas y regocijándose con tanta alegría que la tierra parecía hendirse con su clamor. El sonido de las celebraciones llegó a oídos de Adonías y sus invitados. Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar, les trajo la devastadora noticia: Salomón había sido ungido rey con la aprobación de David. Los conspiradores, aterrorizados, se levantaron y cada uno se fue por su camino. Adonías, temiendo por su vida, corrió al tabernáculo y se aferró a los cuernos del altar, implorando misericordia.
Cuando informaron a Salomón, el nuevo rey demostró clemencia. Si se muestra digno, ni uno de sus cabellos caerá a tierra. Pero si se halla en él maldad, morirá. Adonías fue traído ante Salomón, se postró en señal de sumisión, y el rey lo envió a casa. Un acto de misericordia temporal, como demostrarían eventos posteriores. Con el reino ya consolidado, Salomón decidió ir a Gabaón para ofrecer sacrificios. Este sitio era importante porque ahí se encontraba el tabernáculo de Moisés. A pesar de que el Arca de la Alianza estaba en Jerusalén en una tienda especial preparada por el rey David, Gabaón seguía siendo el principal lugar de adoración en Israel. Salomón demostró su devoción ofreciendo 1000 holocaustos sobre el altar. Esta cantidad impresionante revelaba tanto su sinceridad como su generosidad. Esa misma noche, después de los sacrificios, Dios se le apareció a Salomón en un sueño. Fue un momento decisivo que determinaría el carácter de todo su reinado. «Pídeme lo que quieras que te dé», le dijo el Señor. Esta oferta divina era una prueba para el corazón del joven rey. Salomón podría haber pedido riquezas, larga vida o la muerte de sus enemigos, deseos comunes entre los monarcas de la época. En su respuesta, Salomón primero expresó gratitud por la bondad de Dios hacia su padre David y por el favor de estar en el trono. Después, reconoció humildemente su inexperiencia. «Ahora, Señor mi Dios, has hecho reinar a tu siervo en lugar de David, mi padre, pero yo soy apenas un muchacho que no sabe cómo gobernar». Esta conciencia de sus limitaciones revelaba una madurez poco común. El pedido de Salomón sorprendió hasta al mismo Dios. «Dale pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque, ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan numeroso?». No pidió beneficios personales, sino la capacidad de servir bien al pueblo que Dios le había confiado. Esta elección agradó profundamente al Señor, quien respondió: «Por cuanto has pedido esto, y no pediste para ti larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, sino entendimiento para administrar justicia, haré lo que me has pedido. Te daré un corazón sabio y entendido como nunca antes hubo ni habrá después de ti». Dios, en su generosidad, también prometió a Salomón aquello que no había pedido. «Y también te daré lo que no pediste, riquezas y gloria, de modo que en toda tu vida no habrá rey que se pueda comparar contigo. Y si andas en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, alargaré tus días». No tardó mucho tiempo para que la sabiduría concedida por Dios a Salomón se manifestara de manera práctica. Un caso particularmente desafiante llegó al tribunal real, que se volvería después el ejemplo más famoso del discernimiento de Salomón. 2 mujeres que vivían solas en la misma casa dieron a luz con apenas 3 días de diferencia. Durante la noche, una de ellas accidentalmente sofocó a su bebé mientras dormía. Al darse cuenta de la muerte de su hijo, lo cambió por el bebé vivo de la otra mujer. Por la mañana, cuando la segunda mujer despertó y encontró a un niño muerto junto a ella, se dio cuenta de que no era su hijo. Las 2 comenzaron una acalorada disputa sobre cuál de ellas era la verdadera madre del bebé vivo. Sin testigos ni evidencias físicas, el caso fue llevado ante el rey. A primera vista parecía imposible de resolver. Cada mujer afirmaba ser la madre de la criatura viva y acusaba a la otra de mentir. Salomón escuchó atentamente a ambas partes. En lugar de darse por vencido ante la aparente imposibilidad, sorprendió a todos con una orden impactante: «Tráiganme una espada». Cuando le trajeron la espada, el rey ordenó: «Partan al niño vivo en 2 y den la mitad a una y la mitad a la otra».
La verdadera madre, movida por el amor y la desesperación para salvar a su hijo, inmediatamente gritó: «Por favor, mi señor, dele el niño vivo a ella, no lo maten». Mientras tanto, la otra mujer respondió fríamente: «Ni para mí ni para ti, que lo dividan». En ese momento, la sabiduría de Salomón reveló la verdad a través de las reacciones emocionales de las dos mujeres. El rey ordenó: «No maten al niño, entréguenselo a la primera mujer. Ella es la verdadera madre». Esta solución sorprendente y creativa impresionó profundamente a todos los presentes. El texto bíblico relata: «Todo Israel supo del veredicto que había dado el rey y sintieron un gran respeto por él, pues vieron que poseía la sabiduría de Dios para hacer justicia». Con la bendición de la sabiduría divina, Salomón reorganizó la administración del reino de Israel de forma más eficiente que sus predecesores. Dividió el país en 12 distritos administrativos, cada uno bajo la responsabilidad de un gobernador. Cada distrito tenía la obligación de proporcionar provisiones para el rey y su casa durante un mes del año. Salomón nombró oficiales competentes para diversos cargos administrativos: secretarios reales, cronistas, comandantes militares, sacerdotes, supervisores de los prefectos distritales, jefe del palacio y encargado de los trabajos forzados. Esta estructura burocrática más sofisticada permitía una gobernanza más eficaz del creciente reino. Uno de los mayores éxitos del reinado de Salomón fue el mantenimiento de la paz. Las conquistas militares de David habían sometido a los enemigos tradicionales de Israel, y Salomón prefirió la diplomacia a la guerra para preservar y expandir su influencia. Construir una casa permanente para el Señor era un sueño de David que no pudo realizar por haber derramado mucha sangre en las guerras. Esta misión sagrada fue reservada para Salomón, cuyo nombre significaba paz. En los primeros años de su reinado, comenzó los preparativos para este proyecto monumental. Salomón envió un mensaje a Hiram, rey de Tiro, renovando la amistad que había existido entre éste y su padre David. «Pretendo construir un templo en honor del nombre del Señor, mi Dios», escribió Salomón, solicitando maderas nobles y artesanos especializados. El rey de Tiro respondió con entusiasmo y se comprometió a proporcionar toda la madera de cedro y ciprés necesaria. Los cedros del Líbano eran especialmente valorados por su calidad, aroma agradable y resistencia a los insectos. El acuerdo comercial entre los dos reyes funcionaba así. Los siervos de Hiram cortaban los árboles en las montañas del Líbano y los amarraban en balsas que eran transportadas por el mar Mediterráneo hasta Jope. Desde allí, los israelitas los llevaban hasta Jerusalén. A cambio, Salomón pagaba con trigo, cebada, aceite y vino para la casa real de Hiram. En el 4º año del reinado de Salomón comenzó oficialmente la construcción del templo. Las obras empezaron en el 2º mes, llamado Siv, aproximadamente abril-mayo. El templo seguía el mismo patrón básico del tabernáculo, pero a una escala mucho mayor y con materiales permanentes. El interior fue dividido en 2 partes principales: el lugar santo y el lugar santísimo. En el interior del lugar santísimo fueron colocados 2 querubines enormes, hechos de madera de olivo y completamente revestidos de oro. La construcción del templo tardó 7 años en completarse, terminando en el 8º mes del 11º año del reinado de Salomón. Era una obra maestra arquitectónica que combinaba las mejores técnicas y materiales disponibles en la época. Con la construcción concluida, Salomón organizó una ceremonia grandiosa para dedicar el templo al Señor. Convocó a Jerusalén a todos los líderes de Israel durante la fiesta de los tabernáculos.
Cuando los sacerdotes colocaron el arca en el lugar santísimo, ocurrió algo extraordinario. Cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, una nube llenó el templo del Señor, de tal forma que los sacerdotes no podían desempeñar su servicio, pues la gloria del Señor había llenado su templo. Salomón pronunció una oración de dedicación que es uno de los discursos más profundos y teológicamente significativos del Antiguo Testamento. Después de la oración, ofreció un sacrificio de paz impresionante: 22.000 bueyes y 120.000 ovejas y cabras. La prosperidad del reino de Salomón se basaba en una hábil combinación de comercio internacional, producción agrícola, tributación estratégica y alianzas políticas. Salomón expandió enormemente los horizontes comerciales de Israel, estableciendo rutas comerciales con regiones distantes. Las expediciones a Ofir, una tierra rica en oro, cuya ubicación exacta sigue siendo discutida, posiblemente en Arabia, África Oriental o India, traían cada 3 años cargamentos de oro, plata, sándalo, piedras preciosas, marfil, monos y pavos reales. Para estas expediciones, Salomón construyó una flota en Ezion-Geber, cerca del actual Eilat, en el Mar Rojo. El rey Hiram de Tiro proporcionó marineros experimentados que acompañaban a los israelitas en estos viajes comerciales. Además del comercio marítimo, Salomón desarrolló una importante industria de carros y caballos. Importaba carros de Egipto y caballos de Cilicia, en la actual Turquía, y luego los revendía con ganancias a los reyes hititas y arameos. Este tipo de comercio no solo era lucrativo, sino que también situaba a Israel como un intermediario comercial estratégico entre las grandes potencias de la época. La riqueza generada por estas actividades permitió a Salomón emprender ambiciosos proyectos de construcción. Después de completar el templo, Salomón dedicó 13 años a construir su propio palacio, un complejo que incluía varios edificios impresionantes. El más destacado era la Casa del Bosque del Líbano, llamada así por las numerosas columnas de cedro que recordaban un bosque. Este edificio medía 50 metros de largo, 25 de ancho y 15 de alto, con 4 filas de columnas de cedro. Servía como arsenal donde se guardaban escudos de oro y como salón para recepciones estatales. Otro edificio importante era el Pórtico del Trono, o Salón de la Justicia, donde Salomón presidía como juez supremo. También construyó un palacio separado para su esposa egipcia, la hija del faraón, su matrimonio más prestigioso desde el punto de vista político. Estos edificios estaban construidos con piedras de gran calidad, cortadas con precisión y adornadas con cedro. Los patios interiores estaban pavimentados y decorados con árboles y fuentes. La magnificencia de estas construcciones reflejaba el esplendor del reino y servía como demostración tangible del poder y la riqueza de Salomón. La reputación de Salomón como hombre de extraordinaria sabiduría atrajo la atención internacional. El episodio más famoso fue la visita de la reina de Sabá, posiblemente del actual Yemen. Habiendo oído hablar de la fama de Salomón, vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias, oro en gran cantidad y piedras preciosas. Su propósito era poner a prueba a Salomón con preguntas difíciles. La reina quedó asombrada no solo por las respuestas de Salomón, sino también por la organización de su corte, la excelencia de su administración, la opulencia de su mesa y el orden y la disciplina de sus funcionarios. Es verdad lo que oí en mi tierra acerca de tus palabras y de tu sabiduría, confesó, pero no lo creía hasta que he venido y mis ojos lo han visto, y he aquí que ni la mitad me había sido contada. Como expresión de admiración, la reina de Sabá regaló a Salomón 120 talentos de oro, aproximadamente 4 toneladas, gran cantidad de especias y piedras preciosas.
Salomón, a su vez, le dio todo lo que ella quiso y pidió, además de lo que le dio conforme a su real generosidad. La riqueza de Salomón alcanzó niveles legendarios. Cada año recibía 666 talentos de oro, sin contar los ingresos de los mercaderes, los reyes árabes y los gobernadores del país. Hizo 200 escudos grandes de oro batido, usando 600 siclos de oro en cada uno, y 300 escudos más pequeños, usando 300 siclos en cada uno. Todos estos escudos fueron colocados en la casa del bosque del Líbano. Su trono era una obra maestra de artesanía, hecho de marfil y recubierto de oro puro. Tenía 6 escalones con 12 leones de oro, uno a cada lado de cada escalón. El respaldo tenía la forma de una cabeza de becerro, y los brazos estaban flanqueados por leones. No hubo nada semejante en ningún otro reino, afirma el texto bíblico. Durante el reinado de Salomón, el rey hizo que la plata en Jerusalén fuera tan común como las piedras. Los artículos de oro eran tan abundantes que la plata no se consideraba valiosa. Incluso los utensilios de bebida del rey eran de oro puro, pues en los días de Salomón la plata no era apreciada. Esta prosperidad extraordinaria se extendió más allá de la corte real. El texto bíblico describe que Judá e Israel eran tan numerosos como la arena junto al mar. Comían, bebían y se alegraban. La vida cotidiana durante este periodo de paz y abundancia se resume en la frase «cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera», una expresión que se volvió proverbial para describir tiempos de seguridad y prosperidad. A pesar de su extraordinaria sabiduría, Salomón tenía una debilidad que eventualmente socavaría su reinado: su pasión por las mujeres extranjeras. El libro de Reyes registra que amó a muchas mujeres extranjeras, además de la hija del faraón, mujeres moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas, de las naciones de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel: no se unirán a ellas ni ellas a ustedes, porque ciertamente desviarán su corazón tras sus dioses. El primer matrimonio importante de Salomón fue con la hija del faraón de Egipto, una alianza política destinada a asegurar la frontera sur de Israel. A diferencia de sus matrimonios posteriores, este parece haber sido tratado con especial cuidado desde el punto de vista religioso. Salomón construyó un palacio separado para ella y la trasladó fuera de la ciudad de David, diciendo: «Mi mujer no debe vivir en la casa de David, rey de Israel, porque los lugares donde ha entrado el arca del Señor son santos». Sin embargo, con el tiempo, Salomón acumuló un harén impresionante, 700 esposas de rango real y 300 concubinas. Muchos de estos matrimonios servían propósitos diplomáticos, sellando alianzas con reinos vecinos, según la práctica común de la época. Pero estas uniones traspasaron los límites establecidos en la ley de Moisés. El problema no era tanto el número de esposas, aunque la ley advertía a los reyes contra multiplicar esposas, Deuteronomio 17:17, sino su influencia religiosa. Cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no era íntegro con el Señor su Dios, como había sido el corazón de su padre David. Salomón comenzó a tolerar y luego a participar en la adoración de dioses extranjeros: Astoret, diosa de los sidonios; Milcom, ídolo de los amonitas; Quemos, dios de Moab; y Moloc, dios de los amonitas, a quien se ofrecían sacrificios humanos. En las colinas frente a Jerusalén, Salomón construyó lugares altos para estos dioses, donde sus esposas extranjeras quemaban incienso y ofrecían sacrificios. Esta tolerancia religiosa, que contradecía el primer mandamiento, provocó la ira divina. El Señor le dijo a Salomón: «Por cuanto has hecho esto y no has guardado mi pacto y mis estatutos que te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo».
Sin embargo, no lo haré en tus días. Por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual he elegido. Además de la advertencia divina, aparecieron señales concretas de declive. El sistema tributario y de trabajo forzado que había financiado los ambiciosos proyectos de Salomón generó un creciente descontento, especialmente en las tribus del norte. La carga era pesada. Además de los impuestos regulares, Salomón había implementado un sistema de trabajo obligatorio donde 30.000 hombres trabajaban en turnos mensuales en el Líbano. Surgieron adversarios externos. Hadad, el edomita, un príncipe que había escapado a Egipto cuando David conquistó Edom y que regresó para hostigar a Israel, y Rezón, quien estableció un reino hostil en Damasco. Pero la amenaza más significativa surgió internamente, en la persona de Jeroboam. Jeroboam, hijo de Nebat, era un efrateo de origen humilde pero muy capaz. Salomón, reconociendo su habilidad, lo había puesto a cargo de los trabajos forzados de la casa de José, tribus de Efraín y Manasés. Un día, mientras Jeroboam salía de Jerusalén, el profeta Ahías de Silo se encontró con él. En un gesto simbólico, Ahías tomó su manto nuevo, lo rasgó en 12 pedazos y le dijo a Jeroboam: «Toma para ti 10 pedazos, porque así dice el Señor, Dios de Israel. He aquí, romperé el reino de la mano de Salomón y te daré 10 tribus». La profecía incluía la promesa de que, si Jeroboam obedecía los mandamientos de Dios, su casa sería establecida como la de David. Cuando Salomón se enteró de esto, intentó matar a Jeroboam, quien huyó a Egipto y permaneció allí hasta la muerte del rey. Los últimos años de Salomón parecen haber estado marcados por una reflexión melancólica sobre la vanidad de la vida, como se refleja en el libro de Eclesiastes, tradicionalmente atribuido a él. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana bajo el sol? Después de un reinado de 40 años, Salomón murió y fue sepultado en la ciudad de David. Su hijo Roboam le sucedió, pero pronto enfrentaría las consecuencias de los errores de su padre. Cuando Roboam fue a Siquem para ser proclamado rey por todo Israel, Jeroboam regresó de Egipto y encabezó una delegación que solicitaba aliviar la pesada carga impuesta por Salomón. Los consejeros mayores recomendaron a Roboam que accediera, pero siguiendo el consejo de sus jóvenes amigos, respondió duramente: «Mi padre les impuso un yugo pesado, pero yo añadiré a su yugo. Mi padre los castigó con látigos, pero yo los castigaré con escorpiones». Esta respuesta precipitó exactamente lo que Dios había predicho. 10 tribus se rebelaron, formando el reino del norte, Israel, bajo Jeroboam, mientras que solo las tribus de Judá y Benjamín permanecieron leales a la casa de David, formando el reino del sur, Judá. Así, el magnífico reino unificado que Salomón había recibido de su padre y llevado a su apogeo, se dividió permanentemente. El templo permaneció en Jerusalén, capital de Judá, mientras que Jeroboam estableció centros de culto alternativos en Dan y Betel, completos con becerros de oro, para evitar que su pueblo viajara a Jerusalén. A pesar de este triste final, el legado de Salomón perduró. El templo que construyó, reconstruido después varias veces, continuó siendo el centro de la adoración judía hasta su destrucción final por los romanos en el año 70 d.C. Sus escritos sapienciales, especialmente los proverbios, siguieron proporcionando orientación ética y espiritual a generaciones posteriores. La historia de Salomón contiene profundas lecciones sobre la sabiduría humana, la responsabilidad del poder, las consecuencias de las decisiones morales y la naturaleza de la verdadera fidelidad a Dios. Su vida ilustra
que incluso el más sabio de los hombres puede extraviarse cuando se aleja de la fuente de su sabiduría. Como él mismo escribió, el temor del Señor es el principio de la sabiduría, una lección que, irónicamente, parece haber olvidado en sus últimos años. Salomón representa tanto lo mejor como lo peor de la monarquía israelita. Llevó a la nación a alturas sin precedentes de prosperidad, cultura y respeto internacional, pero también sembró las semillas de su división y eventual caída. Su reinado marca el punto medio perfecto en la historia de los reyes de Israel y Judá, un momento brillante pero fugaz entre el establecimiento del reino por David y su división y eventual destrucción. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para más historias bíblicas explicadas de manera sencilla. Compártelo con tus amigos y familiares para que ellos también conozcan estas enseñanzas tan valiosas. Déjanos en los comentarios qué otra historia bíblica te gustaría que exploráramos en nuestro próximo video. Recuerda que la sabiduría comienza respetando a Dios, tal como lo descubrió Salomón. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.